Gentiles amigos, bienvenidos a Voces Críticas. El 80% de la población ocupada en México se encuentra en niveles de pobreza. Esto lo descubrimos en el reporte 136 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre el tema vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor David Lozano, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario. Doctor, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, don Jorge. Contento de estar en este espacio de Voces Críticas, un espacio de periodismo analítico, crítico y necesario en este país. Muchas gracias. Entonces, la clase en pobreza extrema ocupa el 80% de la población. ¿Cómo La queda población la clase ocupada, sí. La población ocupada y la que no está ocupada? Y eso es lo que le iba a comentar. Esa es la gente que tiene empleo o dos empleos. El número de personas que no tienen ningún tipo de empleo, que son casi cerca de 8,5 millones, ellos, hay un rango que se le llama sobrepauperización. La sobrepauperización, perdón, es el nivel más bajo de pobreza. Eso se llama indigencia. Pero, por ejemplo, usted nunca va a ver a un gobierno que reconozca que hay un incremento en la indigencia de la población. Y en ese sector, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la industria automotriz. En el estado de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, el propio estado de Jalisco, el sector automotriz tuvo que dejar sin trabajo a cerca de 2 millones de trabajadores. Esos 2 millones de trabajadores son gente capacitada, ingenieros de la industria automotriz, y sin embargo, este sector de la población, pues al momento de no tener ningún ingreso, se ha tenido que ayudar de su propia familia. Y es el sector más importante de la economía mexicana. Pero en términos técnicos se encuentran sin empleo, sin ocupación, y cada vez es mayor su situación. Es posible que ya no puedan recuperar el empleo. A nivel nacional, con la pandemia y como se ha manejado el esquema económico, cerca de 1,500,000 negocios quebraron en el año pasado. 1,500,000 que le daban empleo a 4,5 millones de personas, que no son individualmente, es ellos más su familia. Es decir, que el impacto es con cerca de 20 millones. Entonces, a esto que me pregunta, ¿qué sector de la población está en pobreza extrema? De los 127 millones de mexicanos que estamos actualmente, 103 millones tenemos nivel de pobreza y 93 millones tenemos pobreza extrema. O sea, podemos sobrevivir con lo que podamos, pero muchos estamos haciéndolo con 2, 3 empleos, 4, o en algunos casos, sacrificando nuestro propio patrimonio. El número de negocios que tuvieron que vender o malbaratar sus recursos, hoteles, restaurantes, fondas, tiendas, almacenes, tiendas de servicios, tiendas, por ejemplo, de servicios cosméticos, entre otros, que lo tuvieron que malbaratar su patrimonio para sobrevivir. Estamos hablando de casi 950,000 negocios. Doctor, el teletrabajo, el trabajo a distancia, ¿debería ser la opción o no cubriría lo mínimo de necesidades económicas y de salud? Es que ese tema es muy importante, como usted lo menciona, don Jorge. Tendría que ser una alternativa y tendría que estar muy bien regulado, porque incluso dentro del teletrabajo ahora ya se hace más evidente, ¿no? Pero ya venía funcionando desde hace tiempo y tendría que regularse de manera donde el ingreso por teletrabajo, ya sean clases, actividades de servicios u otras asesorías técnicas, tendría que regularse el nivel de ingreso y tendría que tener un salario mínimo sustentable el teletrabajo, pero esa discusión la secretaria del Trabajo actual
no le quieren entrar a esa discusión, porque implicaría, ni siquiera, incluso hay mucha facilidad por parte del sector empresarial y hay mucha disponibilidad por hacer un teletrabajo profesional. Sin embargo, ahora es contradictorio. Quienes se oponen a eso son precisamente el gobierno actual. Y pues uno tiene que decir los datos y cómo está la realidad, ¿no? Pero sí sería una opción, y yo creo que va a ser una opción durante algún tiempo, por cómo se ven las cosas y por esos de repente picos de pandemia que ya tenemos y que no sabemos en qué momento se puedan terminar. Así es. Pero sí podría ser una factibilidad y tendría que cobrarse y buscarse todos esos medios, las transacciones electrónicas, y es una posibilidad latente y interesante. Doctor, por último, los niveles de devastación económica, me atrevo a llamarle así, en que se encuentra México, se podrían comparar con los niveles de devastación económica posteriores a la Revolución Mexicana. Sí. Yo hice el comparativo con los datos, y el nivel de devastación económica que tenemos actualmente en el país es el mismo que tenemos en 1921, es decir, posterior al proceso de término de la Revolución Mexicana, donde no teníamos crecimiento del sector agrícola, donde no teníamos desarrollo industrial, donde no teníamos ingresos y estaba totalmente paralizada la economía. Es decir, tenemos un retroceso de más de 70 años. Pues casi de un siglo, doctor. Pues sí. 1921, 2021, un siglo. Ya no lo quería decir así, pero retrocedimos una centuria. Pero es un problema bastante fuerte, porque este problema que tenemos en México, ya hay otros países que lo están empezando a sufrir. El ejemplo más claro en América Latina es el caso de Venezuela. Venezuela, está a sus niveles de devastación económica, para que el auditorio se dé una idea, tiene un retroceso de 150 años. No digamos Nicaragua. No digamos Haití. Y ese es un problema. Entonces, si el Estado mexicano, ya no el gobierno, el Estado mexicano tiene que tomar cartas en el asunto. Porque de lo contrario, lo que vamos a tener viene como cuando alguien trabaja mucho y hace su mejor empeño y la sociedad no te lo reconoce, pues empieza un proceso como de desencanto masivo, que es lo que estamos empezando a observar. Yo me atrevería a decir que no fue gratuito lo de ayer, ¿eh? Entiendo, no fue gratuito. Doctor, muchas gracias. Ojalá y pronto tengamos la oportunidad de conversar con usted, de conversar con otros integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario, y tanto ustedes como CAM, Centro de Análisis Multidisciplinario, como Voces Críticas, poner al alcance de la audiencia datos muy significativos, con la única intención de que quienes los vean cobren conciencia, si es que no la tienen, o tengan un proceso de reflexión crítica mucho mayor, para tratar de, entre todos, ayudarnos, porque si nos atenemos al gobierno, y eso lo digo a título personal, podemos sentarnos en la banqueta a esperar. Exactamente, don Jorge. Nosotros coincidimos con usted. O sea, nosotros somos como los médicos. Tenemos que decirle al paciente cómo están las cosas. Y nosotros vemos en Voces Críticas un espacio que abre la puerta al sector académico, científico de este país, que eso no muchos medios lo hacen en realidad. Y creemos nosotros que esto es algo que es para compartir, algo que es para construir y sobre todo para el beneficio de nuestro país. Porque a los que más nos duele este tipo de datos es a nosotros mismos. Y le comparto, hay ocasiones que nos preguntan que si decimos este tipo de datos, ¿por qué nosotros, qué sentimos? Yo la verdad me duele el país. Y el problema es no que me duela solamente, tenemos que pensar también cómo solucionar eso para que no les duela a nosotros nada más, sino a todos los demás mexicanos, independientemente
de posiciones o de formaciones ideológicas, ¿no? Porque además este es nuestro país, es lo que queremos. Y Voces Críticas es un espacio que quiere a este país, afortunadamente. Y por eso con nosotros estamos más que agradecidos y para nosotros en realidad es un honor, y se lo digo seriamente de parte de todos mis compañeros, tener una pluma tan destacada como usted en este espacio de difusión de noticias, reflexivo y científico de alguna manera del periodismo mexicano. Doctor, usted y sus compañeros me honran a Voces Críticas y sigamos codo a codo. Bueno, se oyó muy raro, muy político eso. Sigamos uniendo esfuerzos para tratar de sacar a México adelante. Le mando un Así es. abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo muy grande a usted y a su auditorio, don Jorge.